Bienvenidos a este nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el estudio de la estructura de mercado. Otro vídeo que me han pedido muchísimo. Bien, ¿qué es lo que vamos a abordar en este vídeo? Pues por un lado, la dirección de preferencia, eso que nos va a dar el estudio de la estructura. Por otro lado, qué característica principal debe tener, así como los elementos en los que yo me baso para determinar mi dirección de preferencia en base a la estructura. Ya verán que me baso en unos elementos muy simples, pero al mismo tiempo muy útiles. Así que si te interesa saber cómo hallar la dirección para tu sesión operativa, quédate hasta el final del vídeo. En primer lugar, el estudio de la estructura de mercado, el objetivo que tiene es hallar una dirección de preferencia. Una dirección de preferencia es aquella dirección que yo voy a priorizar en mi horario operativo. Cuando yo voy a operar, voy a priorizar esa dirección de preferencia que me ha dicho la estructura de mercado. La característica primordial que debe tener la estructura de mercado es que debe ser simple. ¿A qué me refiero con que debe ser simple? Que tú para hallar la dirección tienes que tener unas confirmaciones, unos elementos simples, que no te cueste entenderlos, que no te cueste utilizarlos, porque si no te vas a volver loco, te va a generar dudas y la dirección es lo más claro que tú tienes que tener en el día. Luego puede que se cumpla o puede que no, pero si tú no tienes clara la dirección, que es el primer paso dentro de una estrategia, no vas a saber desarrollar los siguientes pasos. Puntos de entrada, disparador, gestión de operaciones. Entonces es fundamental que tengas unos elementos para leer la estructura y por tanto para hallar la dirección muy claros y muy simples de utilizar y de entender para que así puedas analizar la mayoría de casos con gran facilidad y tengas una dirección de preferencia clara. Dicho esto, ¿en qué elementos me baso yo diariamente para analizar la estructura de mercado y por tanto para hallar esa dirección de preferencia? Yo me voy a basar en los tres elementos que vemos aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Yo no uso temporalidades, yo todo mi análisis lo baso en 5 minutos, al igual que ya han visto en vídeos anteriores como el de mi operativa. Yo todo lo hago en 5 minutos, yo no hago correlación de temporalidades porque me parece complicar el juego de una manera innecesaria, y es que si yo voy a operar en una temporalidad, puedo hallar la dirección en esa propia temporalidad, ya que una temporalidad mayor está creada por la temporalidad pequeña, ¿vale? La gente dice que lo grande condiciona lo pequeño, pero yo creo que lo pequeño crea lo grande. Entonces al final es un 50-50, por tanto, yo prefiero utilizar algo que sea simple de analizar. A mí analizar la estructura de mercado, como veremos hoy, y por tanto la dirección, me lleva aproximadamente 3 minutos. No tardo más de 3 minutos en saber qué dirección voy a priorizar. Ojo, que no es la que vaya a ser el precio. A mí me da absolutamente igual la dirección que haga el precio porque yo hago trading. Yo busco ventanas de oportunidad. A mí que luego el precio haga otra dirección, pues me intento acoplar y ya está. Pero me lleva poco tiempo sacar esa conclusión. Entonces, ¿en qué me fijo? Por un lado, me voy a fijar en el tiempo. Para mí es imprescindible el tiempo que tardan en formarse y desarrollarse los movimientos del mercado. Es decir, si yo tengo una zona que me ha generado una inyección de liquidez muy fuerte, ¿vale? Y luego tengo un retroceso hacia esa zona, a mí lo que me va a interesar es un retroceso lento hacia la zona. Me interesa que ese retroceso en tiempo tarde más que el impulso, lo mismo a la baja. Si tengo un movimiento fuerte a la baja, me interesa que si el precio retrocede a esa zona de origen de ese movimiento, sea de una manera mucho más lenta, ¿vale? Y que tarde más tiempo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama sobrecarga operativa, ¿vale? Y es que las instituciones generan o inyectan sus posiciones a mercados paulatinamente, poco a poco. Todo el capital que tienen para operar lo van segregando en pequeñas operaciones, en pequeñas posiciones, de tal manera que cuando tú ves un movimiento flojo hacia una zona que genera un movimiento fuerte, lo más probable es porque el precio esté siendo sobrecargado. Es decir, si el precio está cayendo más lento de este punto a este punto, aunque siga cayendo, cae lento porque está siendo comprado al mismo tiempo que cae. Está siendo sobrecargado con operaciones de compra. Y lo mismo aquí, si sube más lento es porque está siendo vendido a medida que sube. Si no, subiría exactamente igual de rápido. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo para mí fundamental. El tiempo que tardan los patrones en formarse. Ya que si yo tengo, por ejemplo, eso que habíamos dicho, esta zona aquí, y a mí el precio me cae en la misma velocidad que me sube, yo no voy a tener en cuenta esa zona. O me cae en menos velocidad de la que me sube, yo no voy a considerar esa zona de base. Si a mí me cae más lento de lo que sube, ya puedo empezar
tener en cuenta la zona para trabajarla, para buscar puntos de entrada, oportunidades y ver cómo se podría desarrollar una operación. ¿Vale? Ojo, esto es solo para la dirección. No significa que porque me caiga más lento un punto del movimiento que se generó o porque me suba, ya yo me voy a meter en esa zona. No, yo luego busco un patrón de entrada, busco una vela de disparador y miro cómo me quedan los stops y TPs posicionados para tomar mi decisión. Pero el tema de saber si yo voy a priorizar o voy a buscar que el precio reaccione en esa zona o no, me lo va a determinar el tiempo. Bien, ese es mi primer elemento. El segundo elemento que utilizo para el estudio de la estructura del mercado va a ser la liquidez de las sesiones anteriores. Y es que yo baso mi operativa, yo la voy a basar en lo que sucede en la sesión anterior, porque yo trabajo en la rotación capital intersesional. De tal manera que yo para operar la sesión americana miro lo que sucedió en la sesión europea y para operar la sesión europea miro lo que sucedió en la sesión asiática. De tal manera que yo, en función de la liquidez y de la consistencia que le vea a esa liquidez en la sesión anterior, me planteo si trabajar una continuación de movimiento de la sesión anterior o una reversión de movimiento de la sesión anterior. Por ejemplo, el caso de este viernes, ¿sí? Yo veo que la sesión londinense lo que tiene es una inyección muy fuerte de liquidez al alza, pero la consistencia, cuando el precio me crea el alto de la sesión, justo antes de que abra mi sesión operativa, ¿vale? Se pierde, ya que veo que se inyecta aquí una fuerza mucho mayor de la que podía subir luego posteriormente. Por tanto, al yo ver ese cambio de consistencia, ¿yo qué es lo que voy a priorizar? Una reversión de esa liquidez originada en la sesión europea. Por tanto, un movimiento bajista, tal que este de aquí, que fue el que tomé. ¿De acuerdo? Al igual que, por ejemplo, en el caso de la sesión asiática. Yo veo que la sesión asiática lleva una dirección bajista, lleva una inyección de liquidez bajista, pero también puedo observar cómo el precio cuando llega al mínimo asiático invierte esa liquidez. Entonces, al invertir esa liquidez, yo me puedo plantear el buscar una reversión de esa liquidez, buscar una reversión de la sesión anterior para que el precio vaya a rellenar puntos superiores. ¿Vale? Entonces, estas son las dos cosas que yo trabajo con la liquidez de la sesión anterior. En función de cómo vea el precio, cuando se aproxima a los máximos o mínimos de la sesión anterior, me planteo si esperar a que los rompa y continuar con esa dirección, es decir, esperar a que rompa este bajo y continuar la dirección, o ver si lo manipula e intentar montarme en un movimiento en contra de él. ¿De acuerdo? Eso también lo uso en confluencia con el tiempo, ¿de acuerdo? Todo va conectado, ¿sí? No son elementos independientes, todo va perfectamente conectado. Por otro lado, ¿qué es lo que miro también? La fuerza y la consistencia de ciertos movimientos. Es decir, no es solo que me cree un movimiento fuerte y que el precio me retroceda a esa zona. Yo quiero ver también la fuerza de las velas bajistas en este retroceso o las fuerzas de las velas alcistas en este retroceso. Y aunque me retroceda más lento, si veo que la fuerza de las velas alcistas es mucho mayor que las de la bajista, igualmente descarto el patrón. ¿Vale? Esto se conoce como un elemento cualitativo, es decir, yo no solo valoro la objetividad del patrón, sino también voy a valorar la calidad del patrón. Hay una cosa súper importante que pocos traders tienen en cuenta y es valorar la calidad visual con la que el patrón se forma dentro del mercado. ¿De acuerdo? No es lo mismo un patrón o dos patrones que objetivamente cumplan cuando uno es mucho más bonito visualmente que el otro. El que visualmente se parezca más al patrón teórico que tú estudias es de mayor calidad y por ende tendrá más probabilidades de funcionar. Entonces, ese es el que tienes que priorizar. Por tanto, no es una cuestión objetiva de da confirmación, da con la forma, entro. No, es una cuestión cualitativa. Tengo que ver que objetivamente cumple. Eso es un habilitante y cuando habilita valoro cualitativamente para ver si realmente a mí me vale la pena sumarme en esa posición o mejor espero. ¿De acuerdo? Ya que, aunque cumpla objetivamente, no me parece de alta calidad. De hecho, yo soy una persona que descarta muchísimos trades que da la estrategia, porque esa es la clave de un trader. Si tú tomas todo lo que da tu estrategia, no serás rentable. Tienes que aprender a usar la estrategia, a ejecutarla y a saber cuándo no tienes que hacerle caso. Eso es una de las claves. Por tanto, la fuerza y el movimiento y la consistencia de los movimientos es algo que yo voy a medir siempre. ¿Cómo? Pues con la fuerza de las velas, la direccionalidad, el momentum. Podría estar hablando horas de esto, ¿de acuerdo? Y tampoco es cuestión. Entonces, esos son los elementos que yo uso para establecer mi dirección de preferencia y por tanto para estudiar, para analizar lo que sería la dirección de preferencia. Ahora bien, me falta uno más,
¿vale? Sería la escala estructural, ¿de acuerdo? Yo uso una escala estructural para saber, pues, de cuánto tamaño es el movimiento que yo estoy operando, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo que esto suceda en 5 horas que esto suceda en una semana, ¿vale? O que esto suceda en 15 minutos. Es decir, yo tengo escalas estructurales para encasillar el mismo movimiento en un rango de tiempo determinado y en función de eso darle un grado de importancia. ¿De acuerdo? Por eso las llamo escalas estructurales. No uso temporalidades, solo lo hago todo en 5 minutos, pero sí uso escalas de los movimientos, ya que yo puedo tener este patrón y a su misma vez dentro de ese patrón ese mismo patrón y en más pequeñito ese mismo patrón. Y yo al final acabaré operando este de aquí porque es el margen que busco. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es en lo que yo me baso para establecer la dirección. Y ahora vamos con unos ejemplos de lo que yo hago para establecer la dirección. Bien, perfecto. Empezamos por aquí. Lo primero que yo siempre suelo hacer es analizar la liquidez de la sesión anterior. En este caso tengo aquí la liquidez de la sesión asiática. Bien, ¿qué es lo que observo? Que la liquidez de la sesión asiática es bajista, porque aunque si bien la mayoría del tiempo en la sesión sube el precio, llega un punto donde cae de una manera mucho más fuerte, generando un movimiento mucho más líquido que los anteriores previamente. Por tanto, yo lo que voy a buscar, o a mí lo que me va a decir la liquidez de la sesión anterior, es que venda, que busque posicionarme a la baja. Luego, intento buscar estructuras anteriores y en este caso, pues no cuento con ninguna, cuento con esta de aquí detrás, pero ya es muy tardía, por tanto no me dice absolutamente nada y por tanto me voy a basar solo en los elementos que tengo. Por ende, yo viendo este posicionamiento, yo en mi sesión europea en el día de hoy no compraría. A priori no compraría. ¿Cuándo compraría? Si el precio me rompe la sesión anterior al alza. Pero mientras esté bajo la influencia de la sesión anterior, yo lo que buscaría es una venta. ¿Venta dónde? ¿En qué punto? Yo busco una manipulación aquí o un giro, que no tengo giro en este caso, o que me rompa aquí y busco un patrón de confirmación de tendencia. Bien, ¿cómo sería? Pues nada, ahora yo lo que tendría es que esperar, y buscar mi movimiento de entrada, ¿vale? Lo que tendría que buscar es mi movimiento de entrada. En este caso no dio absolutamente nada. Mi horario operativo es de 8 a 11, es decir, hasta aquí, y no dio nada dentro del horario operativo. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, en este caso tengo una inyección o la liquidez de Londres es muy fuerte al alza. ¿De acuerdo? Es muy fuerte al alza. En cuanto a estructura, ¿tengo algo? No, no tengo nada. Bien. Siguiente paso, ver qué es lo que ha sucedido después de esa inyección al alza. Veo como el precio retrocede, impulsa, retrocede. Pero veo que los retrocesos van ganando fuerza, ¿vale? Van ganando imperancia. Por tanto, yo voy a buscar mi punto de venta, que en este caso es este de aquí, y voy a ver cómo el precio retrocede a ese punto de venta si es que retrocede. A mí en estos casos lo que me suele gustar buscar a priori, es decir, en apertura, es una toma de liquidez a este punto de aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que me suele gustar buscar. ¡Ojo! Estos son ideas, esquemas que yo me hago mentalmente. Luego el mercado hace lo que le da la gana. Mientras yo no entre a mercado, no pasa absolutamente nada. Es decir, yo no voy a validar mi trading por mi capacidad para acertar análisis. Porque yo hay días que fallo análisis y gano dinero igualmente. Entonces yo lo que voy a buscar es mi capacidad para interpretar y ejecutar correctamente dentro del mercado. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo digo que ahora mismo quiero vender y el precio sube, me da absolutamente igual si yo no entré. A mí lo que me interesa es que yo la mayoría de veces que entre el precio vaya en la dirección que quiero. Si yo quiero una dirección, pero finalmente no entro porque me faltan más confirmaciones, pues me da absolutamente igual que esa dirección que yo haya estimado falle. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo esperaría a ver cómo retrocede e intentaría buscar una venta. ¿Vale? En este caso, nada. En este caso no me da nada interesante. No me da nada interesante. Yo seguiría esperando. Yo seguiría esperando a ver cómo llega al máximo europeo. Llega al máximo europeo y lo manipula, pero ya lo hace fuera de horario. Si esto fuera dentro de horario, yo podría meterme aquí en una venta, perfectamente. Tengo un muy buen patrón donde el precio ha caído mucho más fuerte y ha subido mucho más flojo y lento, ha tardado más tiempo. Entonces me gustaría buscar la venta. Problema, fuera de horario operativo, por tanto no la puedo tomar. Por tanto no puedo tomar esa venta. Ratio que yo busco. Este es mi TP1, o sea, mi TP completo es esto, 15 pips. ¿De acuerdo? O sea, aquí ya me había dado mi TP1, que siempre lo tengo, y luego pues lo demás, no sé, ya esto está todo fuera de horario, ¿vale? Por eso no tomo, pero para que ustedes se den cuenta que tampoco busco unos ratios enormes. Voy al 1.3, 5 pips de stop y 15 pips de TP. Vale, en este caso una sesión muy simple, ¿vale? Veo como la sesión asiática genera un movimiento a la baja, pero automáticamente me nos crea un giro de manipulación en este punto y se genera una inyección de liquidez muy fuerte al alza, ¿vale? En apertura me rompe la sesión asiática, yo lo que buscaría ya en mi sesión actual
es una continuación a favor de la tendencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscaría. Entonces yo esperaría retrocesos a zonas donde se inyectó liquidez para continuar la tendencia alcista. Ahí lo tenemos. Actualizaría esta zona y seguiría esperando un retroceso a esas zonas para buscar eso, continuaciones de la tendencia. Por ejemplo, aquí se podría buscar una continuación de la tendencia si estuviera en horario. Son las 11, entonces no está en horario, no se puede, pero se podría buscar. ¿De acuerdo? Y eso, ahí lo tenemos. Vale, entonces eso es más o menos en lo que yo baso mi análisis de la estructura de mercado para saber la dirección de preferencia. Que ojo, es importante, pero hay que tenerlo muy claro, pero no es la clave. O sea, por mucho que tú sepas la dirección, si tienes una mala ejecución vas a fallar en el trading. Vas a fallar. Porque esto no es solo saber hacia dónde se tiene que mover tu equipo, esto también es meter gol, es saber patear, es saber tirar. ¿Vale? Entonces, súper importante esto. Si te sirve alguno de estos elementos, intenta añadirlo. Yo creo que el elemento del tiempo, uses la estrategia que uses, es muy útil. ¿De acuerdo? Es muy útil por el principio que lo respalda. Y bueno, prueba, backtestea y saca tus propias conclusiones, como siempre digo. Esto es lo que yo uso y esto es lo que a mí me ha funcionado, pero no tiene por qué ser lo que te funciona a ti, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, dale me gusta y nos vemos en el próximo.